Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 4 de Teología Bíblica. Vamos a estar leyendo en Jeremías capítulo 33, versículos 19 al 22. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vemos aquí en la clase número 4 de Teología Bíblica. Estamos en esta materia, Teología Bíblica, en este curso. Y aquí vamos a estar hablando de los pactos 7 y 8. Vamos a estar hablando acerca del pacto davídico y vamos a estar hablando del nuevo pacto. Y vemos aquí en Jeremías 33:19 que nos habla claramente del pacto con David, el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David y a través de David, el rey David, para el pueblo de Israel, donde se le promete el linaje real sin fin, un linaje que no tendría fin. Por eso se le dice hijo de David a Jesucristo, y lo que está hablando del linaje, lo que está haciendo referencia es al pacto que Dios hizo con David, no David con Dios. Ya hemos hablado esto bien claro. Y aquí lo que se refiere a ese pacto, y dentro de lo prometido en el pacto de Dios con David, es un trono, es un reino y todo para siempre, que no faltaría eso en Israel, en la descendencia de David. El pacto davídico, un pacto incondicional que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y vemos aquí en Jeremías cómo comienza diciendo el versículo 19: vino palabra de Jehová a Jeremías. Es decir, que no es un mensaje de Jeremías, sino que es un mensaje de Dios a Jeremías. Dice: así ha dicho Jehová. Es decir, aquí vemos Jeremías cómo recibe el mensaje de Dios. Dice en el versículo 19: vino palabra de Jehová a Jeremías. No una, no dos, no tres. Vino palabra, no vino una palabra, que mayormente se utiliza ese término. Tengo una palabra. Una palabra es
es una palabra. Cuando yo digo amor, es una palabra. Una palabra, puedo decir diciendo, es una palabra. Así es una palabra. Es decir, que el término una palabra no está bien dicho. Aquí dice vino palabra de Jehová. Una cosa es vino palabra de Jehová, vino un mensaje. Pero cuando se habla de una palabra, se está hablando de una sola palabra. No se está hablando de muchas palabras. Y un mensaje es un conjunto de palabras. No es una sola palabra. Entonces tengo palabra de Dios para ti. Es lo correcto. No una palabra de Dios. Cuando se habla de palabra de Dios, se habla de un mensaje. Un mensaje es un conjunto de palabras, sino una sola. Un mensaje no está compuesto de una sola palabra. Es decir, que cuando yo escucho, tengo una palabra, entonces no me va a dar un mensaje, me va a dar una parte de un mensaje. Bueno, vamos a estar hablando, eso fue un paréntesis, que mayormente escuchamos mucho eso. Pero aquí dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, un mensaje de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová. Jehová es que ha dicho, y textualmente lo cita Jeremías. Por eso es que en cada uno de nuestros estudios, de nuestras clases, lo que hacemos es tomar la palabra de Dios tal y como está escrita y dar y extraer el mensaje de la palabra que ya Dios ha dado. Así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Si Dios lo que está diciendo, y el mensaje es que Dios puede invalidar el pacto. Porque cuando la parte no cumple con lo establecido en el pacto, entonces se invalida el pacto. Aunque este pacto era incondicional en el sentido ya para el fin, no para el medio. El fin era el reino milenial de Jesucristo y el reino eterno de Jesucristo. Pero vemos que al mismo David fue removido. Salomón, después se divide el reino y vienen varios reyes. Pero Dios le había prometido que siempre iba a haber un rey, alguien gobernando. Y dice, y sigue diciendo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Pero aquí lo que queremos es señalar que Dios había hecho un pacto con David. Y vamos a ver más adelante de qué se trataba ese pacto. Pero aquí está mencionando el pacto con mi siervo David, dice Dios. Es decir, que era un pacto con David en los cuales habían las promesas que Dios tenía para David. Y al hablar de David se está hablando de la nación también, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ministro es alguien que dirige, alguien que cuida, alguien que dirige, alguien que cuida y hace lo que su amo o su jefe o su señor en este caso le dice. Entonces, ministro es todo aquel que ministra la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios.
que trabaja en el reino de Dios. Entonces, aquí dice en el versículo 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, porque es millones y millones, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo. No va a ser invalidado. Esa es la promesa dentro de mi pacto con David. Y dice que multiplicará la descendencia de David. La iba a multiplicar. Y los levitas que me sirven, los levitas que le sirven a Dios. Y dice en segundo de Samuel, no es segunda de Samuel, porque si vemos en el nombre del libro, si busca en la Biblia el nombre del libro, dice segundo libro de Samuel, no dice segunda carta, porque no es una carta, no dice segunda carta de Samuel, dice segundo libro, por eso se dice segundo de Samuel. No se dice segunda de Samuel, que lo escuchamos mucho decir esto al citar el libro de Samuel. Se dice primera de Samuel y escuchamos segunda de Samuel. Y no es así. Se debe decir primero de Samuel, segundo de Samuel. Y busquen bien el nombre del libro, que cuando lo leen, al principio del libro está el nombre y dice primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Samuel es que estamos hablando. Entonces es segundo de Samuel. Muy bien, es necesario que sepan esto, porque para hablar de la palabra de Dios tenemos también que conocer los nombres correctos de los libros que componen la palabra de Dios. Entonces es necesario tener esa diferencia entre carta y libro. Al hablar de las cartas o epístolas, nos habla en el Nuevo Testamento y nos dice bien claro cuando es una carta. Y lo que nos dice, si vamos en la Biblia y buscamos en la Biblia el nombre del libro, vemos que dice en la primera parte, por ejemplo, en Corintios, dice segunda epístola, segunda. Como es una epístola, entonces se dice segunda. Por eso lo resumimos y decimos, no segunda epístola a los Corintios, decimos segunda de Corintios. Si se resume en segunda, no segundo de Corintios. Entonces mayormente se le da ese mismo nombre a los libros, pero los libros son masculinos. Las epístolas son femeninas, el término. Estamos hablando del término. Entonces, al hablar de libros, tenemos que decir uno, no una. Entonces, por eso decimos segundo de Samuel. Es importante que sepan esto para cuando vayamos a decir del libro de la Biblia, porque si lo dice delante de mí, le voy a decir que ese libro no existe. Que no existe en la Biblia segunda de Samuel. No existe. No existe la segunda carta o epístola a Samuel. Eso no existe. Lo que existe es el segundo libro de Samuel. Entonces podemos decir segundo de Samuel. Es importante saber esto. Vamos a avanzar. Sabemos que no es el tema, pero si aparecen algunas cosas es necesario no dejarlas sueltas, porque ese es un error que lo vemos mucho en los predicadores y los que hablan de la palabra de Dios. Segundo de Samuel 7:4 nos dice,
Aconteció aquella noche que vino palabra, no vino una palabra. No veo a Samuel diciendo, tengo una palabra de Dios para ti. No, no, no. Vino palabra, vino un mensaje de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Es decir, a Natán fue que le vino este mensaje, le vino esta palabra. No le vino una palabra, sino vino palabra de Jehová a Natán, mensaje de Jehová a Natán, un conjunto de palabras que forman un mensaje. Ve y di a mi siervo David. El mensaje era para David. Y si el mensaje era para David, entonces tenía que dárselo a David. No iba a ir en la sinagoga delante de todo el mundo a hablarle a David en público. No, no, porque el mensaje es para David. Entonces, si Dios tiene un mensaje, si tiene palabra de Dios para alguien, no hay que aprovechar el púlpito o el público para decirle a una persona. No, si es para esa persona, entonces debe dirigirse a esa persona. Así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, este es el mensaje. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Y Natán le dijo tal y como dice la Biblia. No podemos quitarle ni añadirle. Natán no le quitó ni le añadió. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, acordándole de donde Dios lo sacó, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Dios puso los jueces, fue el pueblo que eligió y quería reyes como las demás naciones. Dios puso jueces porque era una teocracia, el gobierno de Dios, no del pueblo, no democracia, teocracia, no dictadura, porque Dios le da libre albedrío al hombre. En la dictadura no hay libre albedrío, en el sentido de que el hombre no puede determinar si no es subyugado. Dice, y sigue diciendo, y a ti te daré, aquí viene parte de la promesa de Dios a David. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Eso es parte del pacto de Dios con David.
Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, como le prometió a Abraham. Dios mantiene, vemos cómo va el pacto, y el pacto de Dios ha sido establecer un pueblo inamovible, eterno. Ese es el pacto y lo hemos visto desde el pacto edénico en el Edén. Lo estamos viendo hasta aquí al pacto con David. Lo que estamos viendo es Dios que quiere un pueblo en el cual se establezca su nombre, su palabra, la teocracia, y sea un gobierno inamovible. Dios creó al hombre para vivir por la eternidad y no morir. Pero sabemos por qué ocurrió. ¿Y qué más dice? El cual procederá de tus entrañas, de él mismo van a ser. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, no tú, David. Él va a edificar casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Será firmado el trono para siempre. Y el trono le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores, junto al pueblo de Israel, junto a la iglesia que ya viene siendo parte del pueblo de Dios, porque sabemos que ha habido un paréntesis para que se cumpla lo que Dios les reveló a Daniel en las 70 semanas. Hubo un paréntesis en la semana 69 y ese paréntesis se abrió para todo aquel que reciba a Cristo, para todas las naciones que vengan a Él, porque como dice la palabra de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, y sigue diciendo, versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Si él hace mal, yo lo voy a castigar a él. Pero ese trono, ese pacto es incondicional. No invalida mi pacto. Voy a establecerlo. Voy a firmar para siempre el trono de su reino. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. No se apartará la misericordia. Va a ser asolado. Pero no pasará como con Saúl. Se perdió. Al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El trono será estable eternamente. Es un pacto incondicional. Si él hace mal, lo voy a castigar a él, pero no se apartará mi misericordia, y como quiera tu trono será estable eternamente.
y con Cristo se ha de cumplir. Aquí vemos hasta este momento cómo se va desarrollando. También pueden leer Primero de Crónicas 17:3 al 15. Lo pueden leer para que tengan el paralelismo de este mensaje. Mayormente entre Samuel y Crónica ocurre esto. Lo pueden leer. Y sigue y dice en el versículo 14, repetimos de nuevo los versículos 14 y 15. Lo vamos a volver, ya lo leímos, vamos a volver a leer. Pero vemos que en la declaración de este pacto, Jehová se reserva el derecho de interrumpir el actual reinado, el reinado de David, de los hijos de David, si era necesario el castigo. Pero la perpetuidad de su pacto, de su promesa, no iba a ser quebrantada. En los versículos 14 y 15 lo leímos y lo vimos. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Enviaré para que lo entregaré. Le quitaré mi cobertura y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Es decir, que ese pacto era eterno. Se iba a cumplir, no importa el que esté. Y el propósito de Dios se va a cumplir, sea contigo o sin ti, sea conmigo o sin mí. Pero el propósito de Dios ha de cumplirse. Lo que Dios nos ha enviado a hacer es necesario, como dice Salmo 89, 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Porque ha habido un pacto de Dios. Dios fue que hizo el pacto con su siervo David. Y Dios le prometió que lo iba a hacer rey, aun estando detrás, aislado con las ovejas. Pero mientras cuidaba las ovejas, David adoraba a Dios y lo hacía como para Dios. Y Dios lo libró de todo. Mi brazo también lo fortalecerá. Pueden leer el Salmo 89 completo para que sigan viendo esto que Dios ha prometido a David. Y dice en el versículo 35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. No le mentiré a David. Voy a establecer un reino, un trono eterno. Mi misericordia no se apartará. Gloria a Dios por eso. Como el pacto abrahámico garantizaba a Israel una identidad eterna como nación. Israel como nación eterna. Y a Israel es que Dios ha puesto por cabeza, a la iglesia es que Dios ha puesto por cabeza, no a individuo particular, porque ese también otro grave error y mala interpretación de la palabra, como que creen que Dios ha puesto a cada hombre como cabeza. No es cierto. Dios nos ha puesto como un cuerpo. Y ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros. Lo dice la palabra de Dios. Y como nos dice la palabra de Dios, no porque no sea pie,
no soy del cuerpo. No, todos los miembros tienen una función. Pero aquí no es cabeza a alguien en particular, a una iglesia en particular. Está hablando del cuerpo de Cristo. Es más, la cabeza es Jesucristo. Y cuando habla que lo ha puesto como cabeza, es como número uno ante las naciones, no ante mi hermano. Que dice Jeremías 31:36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por lo tanto, ahí están las leyes, ahí están los estatutos de Dios y la posesión eterna de la tierra, como dice Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es un pacto eterno con el pueblo de Israel. Por eso es que ahora estamos en un paréntesis con los gentiles. Pero cuando se termine el tiempo con los gentiles, todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. Todo Israel. Dios lo va a salvar, lo va a guardar, viene a defenderlo. Primero de Crónicas 16:15 al 18, él hace memoria de su pacto perpetuamente, de su pacto. Es un pacto que Dios ha hecho y ese pacto es inquebrantable, inamovible. Y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Lo vemos cómo va el pacto. Es un pacto de Dios que se ha ido renovando por generación. Como nos dice en Salmo 115, es una porción de la herencia de Israel, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Ese pacto es como porción de herencia, una heredad, así el pacto davídico, así el pacto con David le garantiza un trono y un reino eterno. Es un pacto eterno, como dice Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero el corazón del hombre, como está lejos de Dios, Dios los entrega a un espíritu de confusión, un espíritu de mentira, para querer destruir a Israel. Pero Israel es indestructible porque lo dijo el Creador. Es un pacto hecho por Dios. Desde el día en que el pacto fue establecido y confirmado por el juramento de Jehová, como dice Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo.
para que se sentase en su trono. Eso es lo que Israel está esperando. Por eso no recibieron a Cristo cuando vino como oveja a restaurar lo que se había perdido. Por eso no lo recibieron. Porque ellos están esperando esta profecía que se ha de cumplir en el milenio, donde va a tomar el trono literalmente. Hasta el nacimiento de Cristo, a David no le faltó un hijo que se sentase en el trono. Y vuelve al trono Jesucristo. Jeremías 33, 21. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Pero ya leímos en el versículo 22 que Dios le hará una nación grande. Ya vemos en el versículo 22 cómo Dios nos dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré. Si aquí no está diciendo que lo va a invalidar. Dios es todopoderoso, es soberano. Pero Dios ha dicho que no le mentiría a David. David su siervo. David que era conforme al corazón de Dios. Dios le promete eso. No le voy a mentir a David. Y Cristo es el eterno Hijo de Dios e Hijo de David. Hijo de Dios, óigame, con H mayúscula. No es lo mismo que tú y yo, hijo de Dios. Como dice, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, cuando habla de hijo de Dios con H mayúscula, hijo, se está hablando del eterno, del único. Nombre propio se escriben con H mayúscula. Y como cuando dice hijo de David, y es con H mayúscula, no hijo de David con H minúscula, que es diferente. Con H minúscula es que desciende de él en el sentido de su sangre directa. Aquí habla de hijo de David. Con H mayúscula están hablando del rey que ha de sentarse eternamente. Por eso se le llama hijo de David, por el pacto que Dios hizo con David de un reino eterno, siendo el justo heredero de aquel trono y el único que se sentaría en aquel trono eternamente. Se va a cumplir con Jesucristo. Y ahí completa el cumplimiento de esa promesa que le hizo Dios con pacto a David, con acuerdo, con una alianza de lo que Dios ha querido desde el pacto edénico. Como dice Lucas 1, 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, con H mayúscula. No como creación, con H minúscula es creación del Altísimo. Con H mayúscula es el Altísimo también. En igualdad, el Eterno, el Verbo. Y el Señor Dios le dará el trono de David en Jesucristo, su Padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Jesucristo se cumple, porque es un pacto que Dios hizo con David, y ahí se cumple el pacto davídico. Es el más importante en asegurar el reino milenial en el cual Cristo reinará sobre la tierra. Se va a sentar. Y David también va a resucitar y reinará por debajo de Cristo como un príncipe sobre la casa de Israel. David va a resucitar también. Y vendremos a reinar en el milenio. Como dice Jeremías
que lo pueden leer. Jeremías 23, 5 al 6, Ezequiel 34, 23 al 24, Ezequiel 37, 24. Pueden anotar, leerlo para avanzar y para profundizar. El pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos, es aquí en la tierra. Mateo 25, 31. Y con eso vamos a terminar. Vamos ahora al nuevo pacto para concluir con esta materia. Si está tomando formalmente esta materia al concluir de ver ahora el nuevo pacto, entonces puede pedir la evaluación para que tome la evaluación de esta materia. Vamos al nuevo pacto y vamos a leer en Jeremías 33, 31, 31 al 33. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 hasta el versículo 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Si Dios ha de hacer un nuevo pacto, vemos la historia del pacto de Dios, de los pactos, pero lo vemos desde el pacto edénico hasta aquí al nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Hello. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No solamente palabra física, escritura, sino que Dios la va a poner en su mente y en su corazón. Ahí no va a haber excusa de que no entiende. Aquí vemos un nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial. Es también un pacto incondicional. No tiene condiciones de que si hace esto o no hace. Es incondicional. Dios ha de establecer un nuevo pacto donde su pueblo estará para siempre reinando. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Versículo 33. Ya vimos que dice en el versículo 21. Haré nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Después de aquellos días de tribulación, de grande tribulación, en que Israel ha de aceptar al anticristo y ellos me serán por pueblo. Como lo describe Jeremías, es un pacto hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. El versículo 31 es un nuevo pacto diferente o en contraste con el pacto mosaico, con el pacto con Moisés, el cual fue roto por Israel
según el versículo 32. En el pacto Dios promete, como dice aquí en Jeremías, después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y en su corazón, en su alma, la va a escribir. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A causa de esta íntima y personal revelación de Dios y su voluntad para con su gente, continúa en Jeremías 31-34 para declarar: y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ya no va a ser necesidad de maestro, va a estar el maestro y va a estar la palabra en la mente y en el corazón, en el alma, en el ser. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, porque se ha de revelar, todos le verán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya el pueblo de Israel, el de Judá, la iglesia de Cristo va a estar bajo este nuevo pacto. Este pasaje anticipa las circunstancias ideales del reino milenial donde Cristo va a reinar. Cristo va a reinar. Cristo la cabeza. El pueblo de Israel, la iglesia, por encima de los demás reyes y naciones, pero siempre la cabeza Cristo. Y todos conocerán los hechos acerca de Jesucristo. No habrá necesidad de que le enseñen porque lo van a ver. No será necesario para una persona evangelizar a su vecino. Él lo va a ver. Porque los hechos acerca del Señor serán universalmente conocidos. No va a hacer falta. No va a hacer falta. Todo lo que el Nuevo Testamento también relaciona a la iglesia. Este es el nuevo pacto. Y todo lo que el nuevo, repetimos, todo lo que el Nuevo Testamento también relaciona a la iglesia con un nuevo pacto. Algunos han enseñado que la iglesia cumple el pacto dado a Israel. Estamos en un paréntesis. Se va a cumplir con Israel completo y los redimidos, los salvos. Ese nuevo pacto con la iglesia no es que ya se cumplió. Después de aquellos días, Dios va a volver a hacerlo con Israel. Israel incluido. Dios no se ha olvidado de Israel. No le ha dado la espalda a Israel. Israel siempre ha estado y estará incluida en el pacto eterno que Dios ha de hacer. Dios viene en rescate de su pueblo. Primero viene a buscar a su iglesia, pero luego vuelve donde todo ojo le verá, vuelve a establecer su pacto eterno con Israel, a rescatar a su pueblo que va a ser perseguido por el anticristo y por todo
los que le siguen. El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se propone hacer para los hombres en el terreno de la sangre de su Hijo. Y esto puede verse en dos cosas principales. El nuevo pacto, que garantiza todo lo que Dios se propone hacer, se ha propuesto hacer en Jesucristo. No ha terminado lo que Jesucristo ha de hacer. Pero aquí vemos dos aspectos. Número uno, que Él salvará. Va a preservar y va a presentar en la gloria conformados a la imagen del Hijo unigénito a todos los que creen en el Señor Jesús. Incluye la iglesia. Todos los que Dios ha querido hacer en Jesucristo por la sangre derramada por Cristo. No fue de balde. Fue para formar una iglesia. Fue para llevarlo a Cristo. Fue para que haya paz para con Dios. Entonces Dios salvará. Dios va a salvar. Va a preservar. Va a presentar en su gloria a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Solo Cristo salva. Es necesario creer en Cristo. ¿Qué más? Número uno es eso. Y en cada caso, Dios ha declarado incondicionalmente lo que Él hará en favor de todos aquellos que confían en Él. Y lo vamos a leer más adelante. Vamos a leer una otra cita bíblica. Pero vemos también, en primer lugar, Dios va a salvar a todos los que creen en Él, pero también va a salvar a Israel. A Israel, su pueblo. A Israel, el cual es el pueblo de Dios, que no nos debemos equivocar en eso. Israel es la nación. Sí, número dos, la salvación futura de Israel está incluida en el nuevo pacto. Pero hablar de la iglesia, que es el primer aspecto dentro de ese pacto eterno y nuevo pacto, que incluye la iglesia y a Israel. Esas son los dos. Incluye a la iglesia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que incluye a todo el que cree en Jesucristo, el que cree en Dios. El que me oye, dice Jesucristo, y cree en el Padre, el que me envió, tiene vida eterna. Ese es el pacto de Dios. El nuevo pacto de Dios incluye la iglesia de Israel, incluye la iglesia, como nos dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos. Es decir, que está abierta la puerta, la oportunidad, la salvación para todos aquellos que quieran. Es una decisión personal para entrar en ese nuevo pacto.
de vida eterna, de salvación por la eternidad. Y por último, para tratar el tema de la iglesia, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras estemos firmes en Cristo, nadie nos arrebatará de su mano. No nos va a arrebatar. No quiere decir que es salvo siempre salvo. Nadie lo arrebatará de su mano mientras tú y yo estemos en su mano. Pero acuérdate, tú y yo podemos salir de sus manos. Si nos descarriamos, salimos de la mano de Dios. Pero mientras estemos en la mano de Dios, nadie nos va a arrebatar. No podemos confundir, porque ahí es que confunden lo que dicen que es salvo siempre salvo, porque nadie lo va a arrebatar de su mano. Para decir que si eres salvo, ya no te va a perder más. Nadie lo va a arrebatar de su mano, pero Dios te ha dado libre albedrío. Nadie iba a sacar del jardín de Edén a Adán y Eva. Satanás no lo podía hacer. Y él, como sabía eso, sabía que de la única manera era si Adán y Eva salían de la mano de Dios. Y lo hizo fue salir de la mano de Dios. Él no lo pudo sacar. Él no lo pudo sacar del Edén. Él tuvo que hacer que ellos salieran por el pecado y la desobediencia. Es decir, que por el pecado y la desobediencia salimos, para que no confundamos eso. Hay muchas citas bíblicas más, pero vamos a concluir con la parte de Israel. Lo primero es, dentro de lo que hablamos de este nuevo pacto, una parte incluye que vemos dos aspectos, dos etapas. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es lo que acepten a Cristo, sean judíos, sean de toda la humanidad. Ahora bien, en ese nuevo pacto incluye también a Israel como nación, porque es un pacto hecho a David, un pacto hecho a Abraham, este pacto que estuvimos viendo, hecho con David, eterno. Ahí incluye la iglesia, incluye Israel. Isaías 27:9. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dios va a hacer esto, como nos dice Ezequiel 37:23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. No va a haber más idolatría. Dios va a eliminar todo eso. Israel sufrió y ha sufrido mucho por eso, porque se ha ido de la mano de Dios. No es que nadie se lo ha arrebatado, es que ellos mismos se han ido por la desobediencia. Y vemos como generaciones o personas en particular no han disfrutado de las bendiciones del pacto hecho por Dios por su desobediencia. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, ni con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones,
con las cuales pecaron. Ahí está. Y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Cristo viene por Israel también. Dentro de ese pacto eterno está Israel. Como dice Romanos 11, 26 a 27. Y luego todo Israel será salvo cuando se acabe el tiempo de los gentiles. Todo Israel será salvo como está escrito. Romanos, estamos en Romanos 11, 26, lo pueden leer. Vendrá de Sión el libertador, con L mayúscula, hablando de Jesucristo, que apartará de Jacob la iniquidad. La va a apartar Dios. Ya no va a haber más idolatría, ya no va a haber más pecado en Israel porque será salvo. Así como la iglesia es salva ahora y está en la mano de Dios, y Dios la ha limpiado con su sangre de todo pecado, así también va a ser con Israel y va a ser eternamente. Cuando yo quite sus pecados, dice el versículo 27, dice, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, va a ser este pacto. Este es el nuevo pacto que voy a hacer para guardarlo eternamente. Esta salvación se efectuará sobre la base única de la sangre de Cristo, la cual fue derramada en la cruz también por Israel, por la iglesia, por todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo es a todos. No es solo a Israel, es a todos. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no para todo aquel que en él crea, dice literalmente para todo aquel que en él cree, por medio del sacrificio de Jesucristo, Dios los ha de librar. Como dice Mateo, para terminar, 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es el tesoro, una herencia para Israel. Estos hechos, estos grandes pactos, nunca podrá decirse que se está dando demasiado énfasis en la soberanía de Dios en relación con los pactos incondicionales o al absoluto fracaso humano en lo que toca a los pactos condicionales. Vimos pactos condicionales, pactos incondicionales. Podemos estar seguros de que todo lo que Dios se ha comprometido a hacer incondicionalmente, Él lo hará con toda la perfección. Dios lo hará porque Él dice, no le mentiré a David. Este es un pacto eterno. Y aquí habla de un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero dentro de este nuevo pacto, ahí entró la iglesia, porque Israel se salió de las manos de Dios. Dios abrió la puerta para que todo aquel que quiera ser salvo lo sea a través de Cristo, por la sangre de Cristo, sea limpiado sus pecados,
pero por un tiempo, porque se terminará el tiempo de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Dios viene a rescatar a Israel, a su nación. Ellos le van a recibir, ellos serán limpiados. Dios les restaurará y ahí estará la iglesia y estará Israel gobernando con Cristo por la eternidad. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu amor, por tu infinita misericordia. Ahora, Señor, te pedimos que nos siga dando sabiduría y entendimiento de tus santas y divinas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Se ha llegado hasta aquí y está formalmente participando de esta materia. Si es voluntaria, si es de oyente, no tiene que hacer nada, pero si está formalmente tomando esta materia, entonces pide la evaluación de esta materia para poder seguir avanzando. Dios les bendiga grandemente. Shalom.